Pero a todas las personas, les agradezco muchísimo. Adolfo Meraz Medrano nació el 6 de marzo de 1952 en el rancho de La Guardaraya, hoy conocido como Los Álamos de Cerro Prieto, municipio de Cusihuiriachic, Chihuahua. Fue el mayor de los 5 hijos del matrimonio formado por Antonio Meraz Escárcega y Aurora Medrano Quintana. Fuimos una familia muy humilde. Adolfo nació con mis papás en un cuarto de adobe, sin servicios de ningún tipo. Allá las actividades primordiales de la gente pues era la agricultura, la ganadería, pero mi papá no tenía esos recursos. Al igual que su padre, forjó desde muy pequeño un camino por la música, caracterizándose por ser un niño casi tan alegre como disciplinado y con un nivel de autoexigencia que lo distinguían. Viniendo de un músico de corazón también, o sea, de mucho sentimiento en cuestión musical, él desde chiquito, desde que tenía 4 o 5 años, lo sentaba en una asamblea y le consiguió un saxofón. Pues apenas podía con el saxofón, pero ya le daba las primeras notas, esas notas que le enseñó su padre. Entonces de ahí fue donde él forjó su carrera, su gusto por la música. En la década de los 60, el anhelo de encontrar mejores alternativas económicas y un mejor nivel de educación para su familia fueron motivos para que la familia Meraz Medrano emigrara a la ciudad de Cuauhtémoc, donde don Antonio se ganaba la vida en el oficio de la música, llevando con él a sus hijos desde pequeños. Un niño que llevó a cuestas muchas responsabilidades desde muy pequeño. Siempre se destacó por ser un niño muy inteligente en las escuelas, siempre se destacó por ser muy dedicado, muy estudioso y muy inteligente además. Se vinieron para Cuauhtémoc cuando él tenía 9 años y ya con un entendimiento de algunas polquitas de aquel entonces, con alguna música, empezaron a trabajar ya en el talón que le decían, porque don Antonio fue muchos años músico de talón. Entonces salía con sus hijos, con Humberto, con él, a tocar y a ganarse el sustento. Eso era lo que ellos hacían. El pequeño Adolfo, que tocaba casi a la perfección el saxofón, integró su primera agrupación en compañía de su hermano Humberto y de los hermanos Granados. El grupo fue bautizado con el nombre de Los Jilguerillos, llamando la atención de propios y extraños. Humberto y Adolfo, muy chiquitos, cuando llegamos, se iban a Náhuac a tocar a un drive-in. Su horario de trabajo, por así decirlo, empezaban desde el mediodía hasta antes del anochecer. Y a las personas mayores pues les llamaba mucho la atención porque estaban muy chiquitos. Entonces ya eso ayudó mucho a mi papá y a mi mamá, a nosotros a salir adelante económicamente. Vio por su familia, no nada más por sus hijos, por su esposa, sino también por sus hermanas, por sus padres. Involucró a todos los miembros de su familia, hasta sus nietos, porque él siempre creyó que lo que él hacía era algo que valía mucho la pena. Ese tiempo en que él, pues desde chiquito, batalló para poder ganarse la comida, él nomás se le rodaban las lágrimas. Su sueño era pues ser buen músico, su sueño era estudiar música, pero pues en aquel entonces no había las oportunidades y la única oportunidad que él tuvo fue de irse a Salaices. Llegado el momento, sus padres lo apoyaron para probar suerte en la Normal Rural de Salaices. La escuela, asentada en un funcional conjunto arquitectónico ubicado al sur del estado en el municipio de Villalópez, había adquirido prestigio desde los años 40 por su trabajo en la formación de maestros rurales con interés genuino en la formación humana. Cuando Adolfo tiene 13 años, pues se va a Salaices a hacer examen de admisión. Mi papá va y lo lleva, pues ándele que se va quedando en un grupo de 40 niños.
Y pues mi papá no cabía de gozo con la noticia de que había pasado el examen, porque en aquel tiempo ser maestro era algo grandioso, no era cualquier profesión. En las comunidades rurales ser maestro implicaba tener un gran apoyo para la comunidad, porque un maestro que egresaba de una escuela normal rural, pues había todas las artes y todos los oficios que se podían imaginar. Cuando llega Adolfo, llega el papá con él, chiquitillo, se entera de que hay una orquesta y se devuelve a Cuauhtémoc el papá y va por un instrumento, por un saxofón, y se devuelve y le dice al director del grupo, que en aquel tiempo era el profesor Manuel Arias, le dijo, oiga, pues este muchacho viene de una familia de músicos, ¿verdad? Y tiene estudios formales de música. Bueno, me platican que lo vieron con un poco de desdeño por lo chiquito que estaba, porque tomaba el saxofón y la curva inferior del saxofón le pegaba en el pie. O sea, de ese tamaño estaba él, ¿no? Pero que empieza a tocar. Fue miembro de la orquesta desde que entró a la escuela. Y él forjó su sueño, porque empezaron las fiestas estudiantiles, las graduaciones, y en eso pues contrataban a Beto Díaz, contrataban a orquestas buenas de aquel entonces, y siempre decía él, me contaba que decía él, cuando yo sea grande voy a tener una orquesta así. Durante su adolescencia, enriqueció su carácter con los principios normalistas, adquiriendo hábitos de disciplina militarizada y acuñando un criterio abierto a las ideas más renovadoras. Sin embargo, el año de 1968 había cimbrado al país, y tal como pasó en las principales universidades, los normalistas, defensores de la revolución de pensamiento desarrollada en esa década, fueron juzgados como una amenaza por el gobierno totalitarista de la época. Un régimen que terminó por cerrar algunos centros escolares, entre los que estaría Salaices. Le tocó conocer de cerca cómo se gestan los primeros movimientos estudiantiles, revolucionarios. El movimiento de Madera tiene mucha liga con ellos, con los estudiantes de escuelas normales rurales, y por eso se cierran. Y a los estudiantes los mandan a la escuela normal rural de Aguilera Durango. Para Adolfo, su tiempo en ambas normales rurales representó lo mismo: la oportunidad para formarse como maestro y el momento ideal para desarrollarse como músico. Su desenvolvimiento en el escenario fue un rasgo que lo distinguió rápidamente en las dos instituciones, convirtiéndolo en un artista admirado en cada agrupación en la que participaba. Él fue miembro de esa orquesta, muy querido por sus compañeros. Todavía ahora, hace poco, lo querían como si fuera su hijo, como si fuera su hermano menor. Y guardaban muy bonitos recuerdos de él. Entro yo a la orquesta como baterista y casualmente como director, sin tener los conocimientos de Adolfo. Muy lejos de su calidad artística estaba yo, pero era mayor. De alguna manera tenía yo la forma de coordinarlos, ¿verdad? Él con toda la sencillez, porque Adolfo siempre fue una persona muy virtuosa, pero muy sencilla, muy humilde. Me refiero muy humilde en su trato, ¿verdad? Era muy fácil trabajar con él. Él juntó a dos muchachos, a los cuales los adiestró en el uso del manejo del saxofón, y otros dos en la trompeta, y prácticamente yo me convertí en el director administrativo, porque el director artístico siempre fue él, siempre fue el eje, siempre fue, descansábamos en todos los arreglos en Adolfo, ¿eh? Y era un chiquillo, estaba muy chiquillo. En una de sus presentaciones con la orquesta de Aguilera, alcanzó a ver entre la gente a una niña de mirada tierna que lo cautivó. Se trataba de la hermana de uno de sus compañeros, y con el paso del tiempo, habría de descubrir que aquella niña se convertiría en algo mucho más especial en su vida. Se cambió a Guadalupe Aguilera Durango. Ahí estuvo 2 años. Y ahí fue donde yo lo conocí. Yo lo conocí por músico, primeramente. ¿Por qué? Porque yo también soy de familia de músicos. Y recuerdo que habían ido los normalistas de Aguilera Durango
a tocar a una feria cerca de un pueblo donde yo vivo. Mi papá me llevó a la feria. Y estando ahí, escuchando a mi hermano, porque mi hermano también era parte de esa orquesta, me decía mi papá, mire, mija, mire, escucha el saxofón. Hijo, no, qué bueno, qué bárbaro, Y mi papá encantado con el saxofón. No, y pues yo era una niña de 13 años. Entonces sí, pues sí lo escuché y qué bonito, pero nomás hasta ahí. Yo lo que quería era ir a ver los juegos, ¿no? Pero allí fue donde yo lo conocí. Ya después nos conocimos personalmente, fue a mi casa y fue un compartir de la música. Fue un compartir. Siempre recuerdo sus gustos musicales que tenía, su gusto por que yo le cantara canciones. Él me admiraba como cantante, pero después me di cuenta que él cantaba mejor que yo. Entonces, para mí, de ahí fue donde empezó toda la admiración mutua que tuvimos. Al poco tiempo de haber concluido sus estudios y siendo ella un poco más joven que él, Adolfo Meraz y Fanny Tejada contrajeron matrimonio. Comenzando la época de los 70s, ambos decidieron hacer vida en Ciudad Cuauhtémoc, donde él pudo comenzar formalmente su carrera en la docencia. Él fue maestro de música en la Secundaria Federal número 18 en aquel tiempo. Estuvo algunos años laborando ahí de maestro de artísticas, formó la estudiantina y en ese tiempo hablar de la estudiantina era wow, era un programa artístico muy querido por toda la sociedad. Hizo mucha formación docente y eso se ve reflejado en la sociedad que convivió con él, si fue alumno de él en primaria, en secundaria, lo tienen en un concepto como uno de los mejores maestros de la vida de ellos. Y siempre en la docencia, siempre iba al lado artístico, siempre. Y sus alumnos siempre causándolos para que brillaran, para que fueran más y más. Muchos de esos alumnos recuerdan a Adolfo como el gran maestro. Su paso por la Normal Rural de Salaices fue clave para definir su personalidad. En sus primeros años en Cuauhtémoc, mantuvo un pensamiento crítico hacia el sistema. Militó en agrupaciones de izquierda y nunca dejó de lado su interés por cambiar la realidad política del país, lo que lo llevó a entablar amistad con hombres partidarios de la lucha social, como Esteban López Solís y Marcelino Martínez. Era una persona honesta, muy justa. Le gustaba convivir con personas que pensaran igual que él, que tuvieran los mismos sueños y muchas veces logró hacer proyectos con esas personas, desarrollarse. Fue un hombre muy responsable, muy entregado, con una visión de lucha, era una persona idealista. Adolfo fue perseverante y tuvo siempre el mismo anhelo: formar una agrupación musical de calidad que pusiera en alto a Chihuahua en la escala nacional. En 1973, persiguiendo ese sueño, se apoyó de su padre y de su hermano para fundar la Orquesta Sentimiento Latino. Nunca se le quitó a él esa sencillez, siendo que él era un músico privilegiado. Sus hijos igualmente, su esposa, o sea, no sé, compaginaron una serie de virtudes entre toda la familia. Por eso lograron esa orquesta tan tremenda que se llama Sentimiento Latino. Sabemos, profesor, de antemano también que están trabajando con ustedes niños. ¿Qué nos puede comentar de ellos? Pues mire, ellos, dos de ellos son mis hijos, los más chicos. Pues les gusta la música, la traen de herencia, ¿verdad? Pues sus abuelos por parte materna y por parte paterna, ¿verdad? Pues traen esa herencia, esa inquietud. Es una aptitud que se nace con ella y pues les ha gustado. En casa desde chicos mostraron sus aptitudes, sus habilidades por esto y pues han ido manejando y ahorita en la actualidad están haciendo estudios técnicos, manejo del piano, manejo de los metales y queremos posiblemente unos meses más llevarlos aquí. Empiecen a incursionar en el estudio de la música ya técnicamente. No fue fácil
entrar al grupo no fue fácil que él me diera la oportunidad por varias cosas, pero cuando me la dio, hijo, no, para mí fue algo muy grande porque estaba haciendo lo que más me gustaba y aparte pues conociendo muchos lugares, conociendo muchas personas, sí batallando, porque sí le batallamos. Cuando nosotros entramos al grupo Sentimiento Latino, ya habían terminado con él y nosotros habíamos vendido todo, todos los instrumentos, todo, y ahí fue a empezar de nuevo desde comprar casi como un cable y empezar con una troquita donde nos cabía el equipo e irnos a ranchar, como decíamos en aquel entonces. ¿Qué es Fami? Pregunta cómo te sientes en el grupo, desde cuándo has participado. Pues yo tengo ya más o menos como 5 años, en el grupo me siento muy bien y estoy haciendo lo que me gusta, haciendo lo que me gusta. Desde los principios de nuestras vidas fue un gusto, pero a la vez una disciplina muy fuerte. Disciplina muy fuerte en cuestión de aprendizaje y de lograr lo excelso del cometido, del propósito musical. Empezar nosotros con maestros de música y mejor salirnos de ello porque queríamos avanzar más. Porque mi papá quería ver más progreso, mucho estudio en la casa para lograr pues, un sueño que ya traía en mente de hacerlo, tener la música en la familia. Además de su labor como docente y director de la orquesta, Adolfo fue un compositor, arreglista y productor, al que se le conocen más de medio centenar de canciones de su autoría y varias producciones discográficas. El hombre orquesta, como lo describía su hijo Edgar, se daba el tiempo para formar a sus hijos a nuevos grupos y para apoyar a las nuevas generaciones en el oficio de la música. Yo creo que él ha grabado canciones de su autoría como unas 60, yo creo más o menos, 60 a 70 canciones, en lo que ha grabado el material de Sentimiento Latino a lo largo de los años. Entonces su carrera como compositor pues ha sido muy prolífica. Y también hablar de él, pues no solamente como compositor, como músico, como director, sino también como formador de talentos. Pues él es una persona muy importante para la cultura aquí en el estado de Chihuahua, en nuestra ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, porque ha sido formador de muchos músicos y inclusive de gente que se ha dedicado profesionalmente a la música clásica, como el caso de Oscar Cárdenas, que de alguna manera mi papá estuvo presente en su formación como músico, él en escoger esa carrera, en imprimirle la pasión para que se dedicara a esto. Así como él, hay muchos músicos también de grupos, de bandas, que ahora son maestros, que ahora están tocando, que han pasado por sus enseñanzas, por sus consejos, y que siempre lo han recordado con mucho cariño. Fue una persona que nos enseñó el valor del amor, del respeto hacia a lo que él hacía, que era la música principalmente su alimento de desarrollo, desenvolvimiento, de crecimiento. Fue él quien me inició en esta carrera de la música. Tendría yo 17 años en 1999, cuando mi sueño, mi mayor anhelo, que a veces lo veía inalcanzable, llegar a formar parte de una agrupación musical, se vio concretado gracias al profe Meraz,
En ese año él formó una agrupación porque le gustaba mucho ayudar a nuevos grupos. Lo hacía sin ningún interés monetario, ¿no? Él tenía su equipo, tenía sus instrumentos y él nos prestaba todo. Con la orquesta Sentimiento Latino, Adolfo Meraz logró conquistar su sueño, integrar a los miembros de su familia en el quehacer musical y formar una de las empresas culturales con mayor prestigio en el municipio de Cuauhtémoc. Con los años, integró su quehacer con otras disciplinas del arte, con lo que la agrupación alcanzó momentos de gloria en el ámbito internacional. Sin duda fue las giras a Europa, que nos vino a versatilizar toda música de todos los estados de México. Y era un reto hacer mariachi, hacer banda, hacer música nayarita, música Michoacán, Chihuahua, todo el norte del país, y hacerlo con pocos músicos y que saliera de la mejor manera. Fue algo que nos dimos el permiso de hacerlo y fue muy gratificante ir a un país donde no nos encontrábamos los paisanos de México, pero eran pocos, o sea, no eran muchos. Entonces, ir a cantarles a los suecos Cielito Lindo y saber que en su corto idioma, el español, la cantaban, para nosotros era bien gratificante. En 2019, el Instituto de Cultura del municipio de Cuauhtémoc instauró la Medalla al Mérito Cultural Esteban López Solís, con el objetivo de visibilizar la excelencia entre la comunidad cultural de Cuauhtémoc. En un hecho sin precedentes y atendiendo a la decisión de la gente, el Ayuntamiento Municipal le otorgó el reconocimiento al profesor Adolfo Meraz Medrano. Él, sí, ese día del homenaje se sintió muy querido por la magnitud dimensional del cariño, el cariño de toda la sociedad cuauhtémense. Agradezco muchísimo a todos ustedes. Para nosotros y para él fue una gran sorpresa el saber que la comunidad cultural lo respeta mucho, lo quiere, lo aprecia y que la gente vino y participó. El poder de convocatoria que se levantó fue muy interesante y más gratificante fue saber que mi papá fue el merecedor de esa presea. Sin saberlo, la Medalla al Mérito Cultural sería un buen estímulo emocional para él después de que su estado de salud tuvo algunas complicaciones. El reconocimiento sellaría más de 50 años de trayectoria y un admirable trabajo en el ámbito de la música, la formación y el desarrollo cultural del Cuauhtémoc de sus amores. Su vida, caracterizada por un extraordinario don de gentes y una humildad sin igual, llegó a su fin el 31 de diciembre de 2019. Adolfo Meraz Medrano será recordado por un legado que deja huella en toda una región, que lo recuerda con respeto y cariño. Adolfo trabajó con la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuestiones culturales en Europa, varias veces fue en Europa, y Adolfo era el mismo, él venía y era el mismo hombre sencillo, amable, colaborador. Tenemos muchas satisfacciones los hermanos porque no hubo alguno de nosotros que no haya sido apoyado en un momento de su vida con un consejo, con dinero, con llevarnos, con traernos, con orientarnos, hasta pues siempre fue el apoyo. Lo más grandioso que aprendí fue su forma de enseñar, su forma de transmitir, no nada más sobre el tema de la música, sino sobre muchísimos temas. Él era un líder en toda la extensión de
de la palabra. Mi papá era una persona que no se rajaba, ¿no? O sea, él siempre buscaba dar la mejor cara posible ante cualquier adversidad. Y eso es algo que a nosotros han mantenido fuerte, porque su vacío es enorme, es muy, muy grande. Y sin embargo, buscamos la manera de recordarlo con esa forma de ser de él tan particular, tan clara, tan decidida. Entonces, es la lucha, el seguir haciendo lo que nos gusta, el conservar lo que nos enseñó y también trascenderlo a través de nuestros hijos y a través de las personas con las que convivimos y con las que interactuamos y hacemos música. Siempre cuando yo tenía una duda de cómo podía yo reaccionar ante algún caso, alguna duda que tuviera yo, siempre iba hacia él y le decía, ¿cómo ves? ¿Cómo le hago aquí? ¿A quién tengo acá y a quién tengo acá? Para mí era muy justo, muy humano y un hombre muy cabal.